Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group y Equity Latam son contratos por diferencia, CFDs, y son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento y por lo tanto para poder operarlo se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a empezar con lo que serían los temas del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de noticias macroeconómicas que se han ido presentando en los últimos 2 días. También vamos a comentar, obviamente, algunas actualizaciones respecto a la política comercial liderada por Estados Unidos de América. Hay algunas novedades que son hasta cierto punto, pues, optimistas, debido a que se empiezan a observar lo que son negociaciones, ¿no? Y buenas pláticas entre países importantes, sobre todo este fin de semana en la reunión que se va a tener, o las pláticas que se van a tener entre Estados Unidos y China, y pues comentar cómo esto ha estado impactando los mercados. También comentar, pues, o vamos a visualizar un poquito de algunos reportes financieros para que podamos ver, pues, algunos resultados en cuanto a los precios y con esto estaríamos cubriendo la sesión de hoy. ¿Vale? Vamos a ver el día jueves la decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra. Se disminuye en 25 puntos básicos, tal cual se esperaba el pronóstico. Vamos a ver la libra, cómo se desempeñó respecto a ese comportamiento, respecto al dólar. Y vemos cómo, pues, vemos por acá, vamos a verificar lo que sería la última línea de tendencia, que es en los últimos periodos un tanto volátil. Vemos cómo al alargar lo que sería este techo de canal alcista, y en este caso este piso de canal alcista, pues lo ha estado respetando en lo que serían los últimos periodos, ¿no? A pesar de que pues ya estaba descontado, realmente no impacta, o más bien, al ya estar descontado, el precio de la libra a la baja no es impactado, debido a que pues, el mercado ya de alguna manera pues tenía una probabilidad muy alta de que esto sucediera y no hay sorpresa, y tampoco pues hay una depreciación, ¿no? El mercado ya estaba considerando ese dato en cuanto a la tendencia de la libra y por lo tanto, pues simplemente vemos una continuidad en el comportamiento ascendente. Obviamente hay algunas perforaciones de lo que sería el canal, eso es muy común, pero pues lo importante es que la pendiente se mantenga estable al alza, como pasa en este caso, y vemos cómo la libra pues ha ganado terreno, ¿no? Obviamente en parte explicado por lo que sería la debilidad del dólar, que como hemos visto en los últimos periodos, prácticamente pues ha tenido un desempeño muy malo, muy bajo, a la baja, pero hay que destacar lo que sería pues que este piso que es de largo plazo, los 100 puntos es un nivel importante de soporte para lo que sería el índice dólar y está tratando de regresar lo que sería el valor a estos niveles, ¿vale? Entonces déjenme alargar un poquito aquí la zona. También mantiene un canal descendente, un canal bajista, pero esta zona es muy importante y aquí se podría dar pues una sorpresa de recuperación, ¿no? Por parte del dólar, principalmente no tanto por, digamos, una estabilidad económica que el dólar esté marcando más definida, porque incluso venimos de un movimiento contractivo en el Producto Interno Bruto, pero sí, pues, una recuperación, porque al final, si bien vemos esta contracción en el PIB de Estados Unidos de América, pues, al final, pues, los niveles de inflación siguen o se dirigen hacia niveles de control. Lo que es la fortaleza sobre todo del sector de empleo, pues, es muy considerable o es elevada.
en el país norteamericano. Y por lo tanto, también el sector empresarial pues todavía está mostrando buenos resultados a pesar de toda la incertidumbre, y el dólar en cierto grado pues está en una zona clave, ¿no? Para definir si puede recuperar su comportamiento ascendente de largo plazo, o si esta incertidumbre y este impacto económico sería suficiente para que haya un movimiento, un cambio en la estructura ahora descendente o a la baja. Y definitivamente el nivel en el que estamos es muy importante. Una recuperación en el dólar, pues también podría implicar lo que sería una disminución, una desaceleración en el incremento de la libra esterlina, siendo uno de las principales divisas, que de hecho ya se encuentra en niveles de resistencia importantes en el mediano corto plazo. En el mediano plazo, pues, a partir de octubre del 2024, estamos viendo una zona de resistencia importante, y también el euro que si bien ya ha perforado niveles al alza, incluso está haciendo un pullback en esta última zona de rompimiento ascendente, en esta zona de resistencia, pues también podría tener un comportamiento a la baja, porque definitivamente la zona en el dólar es muy, muy relevante. Entonces, vimos cómo esa decisión de política monetaria se presenta por parte del Reino Unido. Por ahí inflación en México, vemos que se presenta ligeramente por encima del pronóstico, también ligeramente por encima del dato previo en la variación interanual, pero vamos a ver un poquito la tendencia de los últimos 10 años, todavía con un movimiento descendente, bajista, en lo que sería la variación interanual en los precios del país mexicano, ¿vale? Vemos por aquí también la inflación subyacente, también ligeramente por encima del pronóstico y también por encima del dato previo, lo que ya en resumen podría haber estado o estaría, vamos a ver por acá, impulsando lo que es la apreciación del peso mexicano, debido a que pues, movimientos ascendentes en la inflación son se pueden interpretar como un impulso natural para mantenimiento de las tasas en niveles elevados. En este caso, el Banxico sabemos que tiene históricamente niveles elevados, y aunque ha bajado el Banco de México, ha disminuido sus tipos de interés de referencia, pues por ahí para contención de la inflación podría probablemente pues mantener en algunos periodos los tipos en niveles elevados, también por presión de la Reserva Federal, que sabemos que tiene mucha influencia a nivel global, y también sobre todo influencia en sus principales, lo que sería socios comerciales, por la integración que tienen las economías a nivel comercio exterior, ¿no? Entonces, vemos cómo el peso mexicano pues rompió lo que es lo que era el piso importante de los 20 pesos por dólar. Después a este momento está tratando de romper el soporte estructural de los 19.70, y probablemente pues de que continúe este proceso de apreciación del peso mexicano, pues podríamos ver un siguiente nivel en la paridad dólar-peso hacia los 19.15 pesos por dólar, ¿vale? Entonces, también interesante los niveles de inflación en México. Vemos por aquí algunos datos de empleo de complemento a los que conocimos la semana pasada a inicios de abril. Vamos a ver por acá. También se tuvo, ¿no? Dentro del tema más importante, lo que sería, pues, información de China, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí la balanza comercial, el histórico. Voy a cerrar esto. Y vemos como en todos los tiempos, pues, obviamente el dato de 160 billions que alcanzó superior a ese nivel, la balanza comercial en China, pues es difícil de superar, y ya en los últimos periodos, pues ha tenido lo que sería, pues, unas disminuciones, ¿no? Pero al final, pues también estando en niveles elevados, ¿no? Si lo viéramos así, de este modo, en niveles cercanos al techo máximo, lo que sería la balanza comercial. De hecho, lo más importante en este dato es que se presenta por encima de estimaciones, lo que sería este indicador de comercio. Se esperaba 89 billions y se presentan 96.18 billions, aunque sí, pues por debajo del dato previo, porque fue un dato muy, muy elevado, ¿no? Como acabamos de observar. Pero sobre todo, pues destaca que se esperaba una desaceleración en el incremento en las exportaciones de 1.9%, y se presenta en la variación interanual un incremento del 8.1%.
mostrando fortaleza en lo que sería el comercio, las ventas o todo lo que el país asiático exporta a nivel global. Y también se presentó pues un decremento o un movimiento a la baja menor a lo esperado. Se esperaba un decremento de 5,9% en las importaciones y se presenta un menos 0,2%. Entonces, mejores datos obviamente en todos los casos, importación, exportación y lo que sería pues la balanza comercial. Y aquí quisiera comentar, voy a tratar de cambiar a veces la dinámica. eh, Tratar de tener las citas no en un solo momento, sino en datos relacionados. Y en este caso me refiero, estamos viendo TradingView en pantalla, y me refiero a lo que sería CNBC para que nos ayude a informarnos más acerca de este tema de exportaciones de China, ¿vale? Nos dice CNBC que el negocio de exportaciones de China está en auge. El país informó que los envíos de abril aumentaron un 8,1% interanual en dólares estadounidenses, superando con creces la estimación de una encuesta de Reuters de un aumento del 1,9%. Este aumento se debe al incremento de los envíos a los países del sudeste asiático, lo que compensa una caída del 21% en las exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, podría haber una reestructuración en el futuro. Wei Shang, si lo pronuncio bien, presidente y economista en jefe de Pinpoint Asset Management, afirmó en una nota que el aumento de abril podría deberse, al menos en parte, a la transferencia a través de terceros países, así como a los contratos firmados antes del anuncio de los aranceles de Trump. Bueno, aquí se habla, CNBC nos habla de una cita, ¿no? de un analista que obviamente pues, es muy interesante porque pues, podría efectivamente tener mucho que ver contratos ya firmados que no afecten en el corto plazo pues lo que serían envíos ya pactados. Entonces es muy interesante la visión, pero también a mí en lo personal me parece interesante lo que nos menciona la nota en el aspecto de que el incremento principalmente se debe a exportaciones para el sudeste asiático, compensando, sí, disminuciones ya visibles a exportaciones de Estados Unidos por el tema de aranceles, ¿no? De la guerra comercial. Entonces, ¿por qué llama mucho la atención esto? Pues porque sabemos que en los últimos periodos China, junto con diversos grupos o bloques económicos, como puede ser los BRICS o BRICS Max, y también pues lo que son las alianzas dentro del sudeste asiático como un bloque importante, pues que esta visión, que no es nuevo, obviamente esto lleva años incluso, esta visión en la cual la estrategia de China es gradualmente empezar a bajar la dependencia, no solo de Estados Unidos para con China, sino la dependencia global en todos los rubros, pues esto le ha permitido empezar a reestructurar lo que sería pues, sus negociaciones, ¿no? Empezar a exportar no solo a un país o a un grupo de países, sino empezar a exportar a diferentes naciones y el foco que tiene China para lo que es el Asia, el Asia total, pero sobre todo con el enfoque al sudeste asiático es muy importante porque esta integración relativamente nueva pues le está permitiendo mejorar lo que sería pues sus factores macroeconómicos desde el comercio y empezar a distribuir pues con estas nuevas alianzas que le permiten, como podemos ver actualmente, que lo que antes hubiese sido un golpe a su economía muy drástico, en el caso de que hubiese mucha dependencia para con Estados Unidos, obviamente ya empezaríamos a ver los resultados negativos o los impactos negativos. Ahora, pues al contrario, ¿no? No solo no se ve un impacto a la baja en lo que sería el comercio exterior en China, sino que se ve lo que sería pues un incremento en sus niveles de comercio exterior, lo que habla de que esta estrategia de diversificación, esta estrategia de cambio de paradigma en cuanto a lo que llevaban en su comercio global esté funcionando y pues esto sería una cosecha de lo que ya han ido implementando a lo largo de los últimos años, ¿no? Con estas nuevas alianzas, con estas nuevas sinergias, pues prácticamente regionales, ¿no? Estrategias regionales que ya están dando resultados y que obviamente pues lo importante sería en este caso, pues ver o ir identificando cómo esto se va comportando en el tiempo para pues ver si esto es sostenido, ¿no? Si esta reestructura en lo que serían sus socios comerciales que han ido generando en los últimos años se mantiene, es sostenible o
si incluso hay mejoras porque haya estas nuevas negociaciones con Estados Unidos de América, en donde habíamos comentado o lo vamos a profundizar este fin de semana, pues es muy importante, ¿vale? Interesante, pues, hablar de China, ¿vale? En un segundo, vamos en un segundillo y quisiera que viéramos el gráfico, ¿vale? Quería limpiarlo un poco porque estaba un poquito cargado, ¿no? De- de análisis, pero quisiera que viéramos cómo dos índices bursátiles en este país, ¿no? Uno, el índice del Hang Seng Index y el otro lo que sería el China 50 Index, pues van en cierta recuperación, ¿no? En el A50 como podemos observar, pues no se ve tanto, ¿no? De hecho, hay un ligero canal decreciente que podemos ver por aquí, que pues ha mantenido lo que es el índice a la baja, en esta pendiente ligera que vemos por acá, pero en el último periodo o en el último tramo, pues hemos visto un proceso de recuperación importante, ¿no? La zona clave sería definitivamente esta resistencia de directriz bajista. Y en el caso del Hansen, pues viene una tendencia alcista creciente bastante sostenida a partir de 2024 que mantiene y que pues es muy interesante sobre todo pues por esta lectura que podemos ir dando para con lo que es la economía china y también los resultados de sus compañías, ¿no? Que no son excluyentes. Entonces vemos como el canal no es tan claro, es un canal expansivo, pero al final sí mantiene lo que es el comportamiento de mínimos y máximos crecientes, que es lo que nos interesa al momento de identificar tendencias, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a regresar a lo que sería el calendario económico en un segundo y teníamos por acá, por así, esta parte. Voy a poner el Standard Poor's 500, que también vamos a platicar un poquito de ello, en los niveles en los que se encuentra. Y en este caso, pues regresar, ¿no? Ya hablamos de lo que fue el día jueves en temas de calendario económico. Vamos a observar el día viernes, hay menor información por aquí. Simplemente vemos cómo la producción en el sector automotriz en México pues ha caído en lo que fue el último periodo evaluado en el comportamiento interanual. Vemos cómo eso no había pasado desde septiembre del 2004 y obviamente aquí sí hay un impacto desde el factor arancelario. Y aquí solo hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque en el caso de México la dependencia con Estados Unidos es muy elevada. Ha sido elevada durante las últimas décadas y sigue siendo elevada el día de hoy. Por lo tanto, si bien es de destacar y ha sido muy relevante la gestión diplomática que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eso ha ayudado mucho a minorizar lo que sería el impacto en el comercio exterior mexicano y la economía mexicana en sí mismo, vemos que a pesar de esa buena gestión diplomática y buenos acuerdos, la producción interanual o la medición interanual de la producción de automóviles en México, pues ha caído un 9,1% y las exportaciones de automóviles ha caído casi un 11%, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto es destacable y se puede contrastarlo con el caso de China, ¿no? Que en lugar de caer, pues aumentó porque esta dependencia gradualmente la empezó a disminuir ya desde hace algunos años. Entonces, vamos a ver por acá, ¿qué más tenemos? Inflación en China, más el día de hoy por la tarde, sería como dentro de lo más destacable. Venimos de un proceso de inflación, variación interanual, eh, de hecho con un decremento, que lo que es deflación, vemos cómo en los últimos periodos ya se acumulan dos periodos deflacionarios. Esto indica debilidad en la economía, pero también pues considerar que China pues tiene datos mixtos, ¿no? Vemos datos elevados en lo que sería pues el comercio exterior,
o superior a lo esperado, superior al pronóstico por lo menos, y vemos en contraste algunos movimientos, como este caso, la deflación en China, que indica pues debilidad en la economía en general. Y esto pues también no ha permitido que los índices bursátiles de China, pues a pesar de que mantienen cierta recuperación, sobre todo el China 50, que está un poquito, tiene una muestra mucho más amplia de evaluación de empresas dentro de este índice, ¿no? Hablando de que China, pues obviamente es un país muy grande, ¿no? Y este índice, pues está muy diversificado en todas estas compañías. Y el Hang Seng, pues se enfoca más en compañías de Hong Kong. Entonces, eh, obviamente el A50 nos habla más o refleja un tanto más el reflejo de la economía china propiamente, y vemos que incluso viene dentro de una tendencia bajista, ¿no? Un comportamiento descendente, mínimos y máximos decrecientes, ¿vale? Entonces, estos comportamientos mixtos pueden explicar en cierta medida lo que ha sido el comportamiento del índice, pero definitivamente pues hay que ir monitoreando cómo va, cómo se desempeña en el tiempo, ¿vale? Vamos a comentar también un tema importante dentro de lo que sería el comercio exterior. Primero, comentar que hay un acuerdo con el Reino Unido que presentó Estados Unidos de América en los últimos días. CNBC nos menciona que el presidente Donald Trump reveló el jueves el marco de un acuerdo comercial con el Reino Unido. Sería el primer acuerdo alcanzado con un socio comercial desde que el presidente estadounidense impuso, perdón, su amplio esquema arancelario a principios de abril, aunque aún quedan algunos detalles por pulir. Se están ultimando los detalles, declaró Trump el jueves. En las próximas semanas tendremos un resultado muy concluyente. Un informe de la Casa Blanca indica que, según el acuerdo, las importaciones del Reino Unido seguirán sujetas a un arancel del 10%, pero los automóviles británicos recibirán una prórroga y la industria aeroespacial británica ofrecerá acceso preferencial a los fabricantes estadounidenses. ¿Vale? En resumen, nos dan o nos exponen lo que sería pues buenas negociaciones, negociaciones importantes para con Estados Unidos y el Reino Unido, mejoras, pero también con un cierto, digamos, un poco nublada la información, un poco difusa, porque se habla solo pues, de un arancel del 10% con sectores, con lo que sería pues con temas preferenciables como la automotriz y la aeroespacial, pero también se menciona que hay más cosas que se van a estar presentando, ¿no? Entonces, buenos datos para lo que son las nuevas negociaciones con Estados Unidos y países alrededor del mundo. Y obviamente también está la información que se espera para este fin de semana. Nos menciona que el viernes el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de imponer un arancel del 80% a China, o sea, una disminución del 145% al 80% hacia este país asiático, que actualmente enfrenta el arancel del 145%, ¿no? Que lo acabo de mencionar. Antes de las conversaciones comerciales con Pekín este fin de semana. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente pues está tratando de dar o está tratando de, previo a las negociaciones, pues dar lo que sería una mejora, ¿no? Entre comillas, una ligera mejora para que las negociaciones pues sean lo más amigables posibles, lo más benéficas para ambas partes posibles. Y lo digo entre comillas porque al final un arancel del 80% sigue siendo muy elevado. Es casi el 100%, pues es doblar lo que antes costaba un cierto precio. Entonces, relativamente es una mejora, el 80%, un tratar de tener la negociación a su favor previo a que inicie, pero no hay que quitar de la mesa que sigue siendo un arancel muy elevado y que este fin de semana pues sería muy importante porque de acuerdo a esas negociaciones, muchas perspectivas a nivel mercados, principalmente mercados de valores, pues podrían definirse de una manera más clara, porque si tenemos o si existen realmente después del fin de semana negociaciones entre Estados Unidos y China, muy probablemente el tema de guerra comercial pues puede disminuir o incluso puede eliminarse del panorama, ¿no? Del panorama geopolítico actual y del panorama comercial actual. Pero si las negociaciones no llegan y la incertidumbre pues se mantiene estable, esto pues daría un mensaje muy negativo a los mercados de valores en general y a muchos mercados relacionados, porque pues prácticamente ambos países han tenido o han mantenido
lo que sería una visión bastante, digamos, bastante radical o bastante fría, ¿no? Estados Unidos implementando decisiones muy agresivas en su política exterior y China, pues simplemente declarando que ellos no se van a dejar intimidar, que no van a permitir que este tema de política comercial pues los afecte y que están dispuestos a reaccionar de la misma manera todo el tema del impacto comercial y por lo tanto, pues no sería o no se espera una negociación tranquila, ¿no? O una negociación cargada hacia alguna de las partes. Definitivamente es una negociación completamente neutra, donde el resultado final, pues es bastante impredecible. No se podría esperar realmente nada, a pesar de que se busque o se esté implementando esta disminución previa a negociaciones hacia el 80% en los aranceles, ¿no? Entonces, dicho esto, pues los mercados de valores pues se mantienen en la incertidumbre pues, en los niveles actuales, ¿no? La resistencia a los 5.683, porque muy probablemente de que haya un buen resultado, este nivel se estaría perforando y se buscarían los máximos históricos, no solo en Estados Unidos, ¿no? Sino también, aquí estoy mostrando pues, los principales índices, Dow Jones, Nasdaq, Standard Poor's, sino también en los índices europeos, ¿no? Que tienen, si pueden darse cuenta, una estructura similar, muy similar. El CAC 40, por ejemplo, el DAX sí ya está en máximos históricos, pero también pues tiene una correlación muy elevada para lo que serían los índices estadounidenses, ¿no? El IBEX también muy correlacionado con este decremento y posterior incremento cercano a este máximo previo. El índice del británico, pues muy correlacionado con la estructura estadounidense. En México vemos cómo pues ha tenido bastante mejora, ¿no? Pero vamos a poner un poquito de largo plazo, vemos que todavía pues se encuentra eh, un, un poco alejado del máximo histórico, ¿no? Aunque la recuperación en México ha sido destacable, ¿no? Eso sí, muy cercano del máximo histórico, con un comportamiento ascendente, manteniendo muy bien a través del tipo de cambio y sus índices de mercado en México, ¿no? Lo que sería pues estos indicadores implícitos el Nasdaq también, perdón, el Nikkei, correlacionado con Estados Unidos y también con una recuperación muy similar. El Bovespa también muy similar en cuanto al comportamiento, muy cercano a máximos históricos también, destacable en lo que sería el comportamiento de los índices latinoamericanos. El Merval es el que no ha podido recuperar y lo que sería en Chile también máximos históricos, muy buen desempeño. Y en Perú pues cerca también de máximos históricos, ¿no? Bastantes buenos resultados, pero bueno, más bien, depende mucho de lo que sería este fin de semana, a qué se llegue. Esto hablaría mucho pues del desempeño que se pueda continuar los índices de valores alrededor del mundo al alza, ya de forma generalizada, o si hay mayores contracciones sobre todo en Estados Unidos y en la relación que puede haber con China, ¿no? Obviamente, en ambos mercados, pues van a estar muy pendientes de estas negociaciones y lo estaremos viendo. El VIX ha bajado muchísimo, realmente el índice de volatilidad pues se acerca o se encuentra en niveles mucho más neutros, ¿no? 22 puntos, pero solo le faltaría pues recuperar o perforar a la baja los 22 puntos para que se hable de un probable nivel hacia los 15 y 12 puntos, que son las zonas pues mucho más neutras o mucho menos volátiles, mucho más estables, sería la palabra adecuada, ¿vale? Entonces, tenemos este comportamiento, las tendencias bastante, o más bien la información bastante clara y el día lunes pues estaremos platicando de qué sucedió alrededor de esto. Vamos con algún tema del oro, mantiene lo que sería la estructura, una ligera corrección en el último tramo semanal, pero mantiene su comportamiento de mínimos y máximos crecientes. Esta directriz que se estaba manteniendo como techo, ahora la ha estado como manteniendo como piso pero sobre todo pues vemos este comportamiento de estructura de caja ascendente, no tan claro, bueno, no, yo creo que no podría ser de caja porque no se coloca a niveles, pero sí un comportamiento donde el soporte pues ha mantenido la zona, recordar que los diferentes activos pues mantienen
es muy común que mantengan ciertos patrones, ¿no? En el caso del oro mantiene muchos patrones alrededor del tiempo y rangos de lateralidad, ¿no? Entonces, la tensión en Medio Oriente sigue entre India y Pakistán, entre Israel y los Hutis, entre Israel eh, e Irán, y por lo tanto, pues también el oro pues ha estado muy de cerca pues sí, sí, se ha encontrado muy de cerca esta sensibilidad, cosa que el petróleo también, ¿no? A pesar de que ha tratado de mantener ese movimiento decreciente que hemos estado analizando, pues los últimos movimientos han sido al alza, ¿no? No deja de ser sensible y el petróleo se convierte en un indicador de sensibilidad, sobre todo cuando hay tensiones de guerra en zonas de países altamente exportadores de esta materia prima, ¿no? Como es Medio Oriente prácticamente. Entonces, no hay que dejar de lado, no es un tema menor lo que está pasando en Medio Oriente nuevamente, y por lo tanto también no se debe descartar la posibilidad de que el petróleo recupere el piso tanto en el Brent como en el WTI que de los últimos 2 años. Entonces, pues muy pendientes también de lo que sería este comportamiento, ¿no? El Bitcoin. eh, Pues muy cercano ya a máximos históricos, posterior a haber perforado lo que sería este movimiento decreciente, vimos cómo pues la recuperación fue gradual, fue sostenida y como habíamos comentado, pues era muy probable que buscara los máximos históricos posterior a haber recuperado el piso y haber hecho este retesteo y por lo tanto el Bitcoin pues también mantiene ese buen performance. Definitivamente la zona de techo es muy importante, también la estaremos monitoreando porque conforme está el contexto de incertidumbre global, eh, s- es una zona relevante, ¿no? Para los que siguen las criptomonedas, es una zona importante, difícil de perforar al alza entre más incertidumbre haya. El apetito por el riesgo disminuye a mayor incertidumbre, probablemente el tema del día de mañana, de las probables negociaciones, pues pueda ayudar al Bitcoin como un argumento de menor incertidumbre, y por lo tanto también lo estaremos monitoreando. ¿Vale? Por último, ver el performance semanal de los diferentes mercados, ¿vale? En, en Estados Unidos, pues un performance mixto, buenas recuperaciones, pero también algunas disminuciones. Y alrededor del mundo también muy mixto, ¿no? En todas las regiones. Y Latinoamérica con muy buen desempeño, ¿no? El Bovespa o el Brasil, excelente desempeño. Perú, Chile, Argentina también con un buen performance semanal. Entonces, pues muy, muy interesante, ¿no? Lo que sería esta región. Por algún motivo no aparece aquí México. Entonces, acá, está por acá. Entonces también México con un buen performance semanal, prácticamente Latinoamérica, Sudáfrica también con un muy buen performance semanal y los demás, las demás regiones con movimientos mixtos, ¿vale? Entonces, con esto estaríamos terminando. Muchas gracias por su tiempo. Los esperamos en futuras emisiones. Estaremos muy al tanto de las noticias y, como siempre, pues invitarlos a nuestras redes sociales y agradecerles por acompañarnos. Cuídense mucho, excelente fin de semana y muchas gracias.